Bien, estamos cerrando una semana donde también se cierra todo un proceso que ha tenido cuestionamientos en todos los frentes posibles, políticos, económicos, sociales. Me refiero a los retiros de fondos de pensiones. Los retiros de fondos de pensiones ya bajaron el telón. Se podía ser el último retiro de ese tercer extracción, digamos, de su fondo de pensiones. Se sacaron más de 50.000 millones de dólares desde las AFP. Y cuando esto partía, muchos decían, no, esos fondos no existen, esto va a ser un derrumbe total de la economía. Bueno, de eso queremos hablar con el gerente general de CIEDES, Rodrigo Gutiérrez, justamente para dar una mirada a lo que significó. No sé si se puede hacer un balance. El balance lo estamos viendo en varias cifras económicas, ¿no es verdad? ¿Y cómo lo ve usted? Finalmente, ¿cómo se va cerrando con este tercer y último retiro? Por ahora no sabemos si la puerta queda semiabierta. Buen día, Rodrigo. Hola, buenos días, Claudia. ¿Qué Hola, tal, Mauricio, ¿qué tal? Rodrigo? Sí, digamos que CIEDES es una corporación privada que se dedica justamente a estos temas, a estudiar, a capacitar, a la capacitación en materia de seguridad social, de pensiones, materias laborales, ¿no? Así es. Y Bueno, están y vinculados a efectivamente, la Cámara Chilena de la Construcción. así es, efectivamente. Bueno, nosotros justamente como observadores y estudiosos de la seguridad social y particularmente del sistema de pensiones, cuando se iniciaron estos procesos de debate político en torno a realizar estos retiros de fondos previsionales y particularmente en el primer caso, levantamos un conjunto de alarmas, un conjunto de alertas que luego fuimos repitiendo una vez que se fueron manifestando las ideas de prosperar en estos retiros, avanzar el segundo, el tercero, y afortunadamente no sucedieron los cuartos y los quintos, digamos, en ninguna de sus variantes, porque anticipamos un conjunto de elementos negativos. Aquí muchas veces tú dices, bueno, se giraron más de 50.000 millones de dólares de los fondos de pensiones, que es una cifra impactante, tanto desde el punto de vista de lo que son los fondos totales, digamos, acumulados en el sistema de pensiones chilenos, pero también como porcentaje del Producto Interno Bruto del país. Es decir, estamos hablando de cifras con impacto macroeconómico. Y eso se ha llevado buena parte de la noticia. Sin embargo, nosotros desde el primer día dijimos, el principal impacto de los retiros de fondos previsionales es sobre las propias personas, es sobre las futuras pensiones de los chilenos, en circunstancias que ya sabíamos que esas pensiones eran bajas y que eran una necesidad urgente en torno a poder entonces de una vez por todas avanzar en una reforma de pensiones. Entonces, yo diría que eso es lo primero y es algo que no nos debemos olvidar, no nos debemos descontextualizar de ese primer impacto. El primer impacto lo reciben las propias personas en términos de ver reducidas sus futuras pensiones, pensiones que a juicio de todo el mundo, tanto desde la perspectiva de la propia ciudadanía, como el mundo técnico, como el mundo político, ya son bajas pensiones. Sí, yo creo que ahí también, mirando hacia atrás, lo que ha ido dejando como estela Rodrigo Gutiérrez, es que cambió una percepción ciudadana también respecto de su fondo. Y no sé, y quiero que usted me diga qué significa hacer esa lectura. Hoy la ciudadanía siente que esos fondos son de ellos y que quieren tenerlos en su caja chica, en sus cuentas personales, porque justamente cambió el sentido de la propiedad de esos fondos, ya no como una inversión futura, sino como algo a lo que uno puede acudir en el presente. Sí, bueno, efectivamente, el sistema de pensiones en Chile, y particularmente respecto a lo que es este pilar contributivo basado en el ahorro individual, supone que esos son dineros que las personas ahorran mes a mes como una cotización a partir de su trabajo. Y por lo tanto, esto se va acumulando a través del tiempo y ayuda a financiar el componente, como digo, autofinanciado a las pensiones. Y en ese sentido, yo diría que los niveles de educación previsional, los niveles de conocimiento e información respecto al funcionamiento del sistema de pensiones, y esto es algo que ya sabíamos hace varios años atrás, era bastante escaso, bastante deficitario, y en ese sentido muchas personas no sabían que esos ahorros les eran propios, muchos no sabían en qué multifondo estaban, en qué AFP incluso estaban, y yo diría que la externalidad positiva tal vez de estos procesos de retiro fue que el nivel de conocimiento aumentó, las personas tomaron conocimiento de que estos ahorros eran propios e incluso ayudó a disipar dudas respecto de que estos dineros podrían eventualmente ser mal utilizados o ser mal aprovechados, digamos, por las entidades que los administran. En ese sentido, yo diría que, sobre todo, el proceso del primer retiro de fondos de pensiones ayudó a despejar esas dudas, esas inquietudes, y quedó absolutamente claro que estos son ahorros de las personas que hacen para financiar sus pensiones y respecto a los cuales, bueno, y esa fue la parte de la mala noticia, creemos nosotros, tuvieron que echar mano para poder enfrentar la crisis sanitaria, sobre todo los meses más duros al comienzo, a partir del mes de agosto del año 2020, cuando sabíamos que las restricciones sanitarias eran muy fuertes, estábamos prácticamente todo el país en cuarentena, y donde se habían perdido prácticamente 2 millones de empleos, y cuando las ayudas del gobierno no llegaban ni con la profundidad ni con la oportunidad que todos necesitaban. Entonces el efecto fue
claro, sacar dinero, que era dinero de los propios chilenos para financiar la crisis, pero que de alguna manera también los chilenos entendieron de que eran dineros propios. Lo que aquí hubo fue entonces una suerte de sacrificio de parte del ahorro personal que está destinado para financiar las futuras pensiones y por lo tanto su consumo futuro, para enfrentar sus necesidades de consumo presente, urgente, sin duda que duda cabe, digamos, en torno a lo que estábamos viviendo en pleno invierno del 2020, en los momentos más duros de la pandemia. Conversamos con el gerente general de la corporación CIEDES, Rodrigo Gutiérrez. CIEDES, como decíamos, es una corporación privada sin fines de lucro que se dedica a estudiar temas de seguridad social, entidad dependiente de la Cámara Chilena de la Construcción, que además controla la AFP Habitat y la compañía de seguros Confuturo, que administra rentas vitalicias. Hecha esa desclasificación, Rodrigo, ustedes han hecho estudios constantes y persistentes respecto del fenómeno de las pensiones y han tenido pronunciamientos sobre el tema de los retiros. ¿Ustedes han hecho el seguimiento de la dinámica que han tenido los retiros? Porque muchos de ellos se fueron traslapando en el tiempo, ¿no es cierto? La noticia del minuto es que ayer a la medianoche terminó el plazo para llevar a cabo la solicitud del tercer retiro. Las veces anteriores se traslapaban, esto estaba junto en el periodo, sobre todo 2020-2021, de los IFE, de otros ingresos para las familias que estaban más urgidas. Y ahora el contexto es distinto y tal vez había habido un poquito de meses valle en los meses recientes, pero en estos días dio vuelta mucho la noticia de que se acababa el plazo para el último de los retiros que era posible efectuar. ¿Podría haber un incremento importante en la cifra de montos retirados solo por tal vez la gente que se apuró en estos días a hacer su retiro? ¿Tienen noción de si las AFP realmente recibieron un incremento en estos días de solicitudes? Sí, bueno, efectivamente, como tú dices, los tres retiros previsionales se dieron en momentos distintos. Recordemos que el primer retiro se publicó la ley el 30 de julio del 2020 y por lo tanto dio plazo de un año, es decir, hasta julio del 2021. Por otro lado, el retiro 2 se publicó el 10 de diciembre del 2020 también y el último el 28 de abril del 2021, es decir, justamente ayer venció el plazo de este año calendario y por lo tanto los tres retiros estuvieron disponibles en forma simultánea durante algunos periodos. Y por lo tanto sí, eso sí, tuvieron condiciones distintas y por lo tanto no todos optaron por hacer esos mismos retiros, se podía elegir entre cuál de los retiros realizar. Recordemos que, por ejemplo, el segundo retiro estuvo afecto a pago de impuestos y por lo tanto entendemos de que eso generó un desincentivo para quienes hicieron el primer retiro, por ejemplo, avanzar en el segundo, o por ejemplo en el caso del tercero, nuevamente se volvió a las condiciones iniciales. En definitiva, no tuvieron la misma respuesta. Sí sabemos de que en el caso del primer retiro fue prácticamente utilizado por más del 90% de los afiliados al sistema y significó la cifra más significativa desde el punto de vista de los retiros. Se retiraron más de 19.000 millones de dólares. Esto fue creciendo. El segundo retiro se retiraron 16.000 millones de dólares y el tercer retiro un poquito menos. Y por lo tanto, sumados todos, se dio esta cifra de más de 50.000 millones de dólares, 51.000 millones de dólares prácticamente. Y siempre hemos dicho también, como tú dices, de que estas son cifras dinámicas, digamos, que fueron cambiando en el tiempo. Y es probable también lo que tú dices, y lo observamos en los retiros anteriores, en el primero y en el segundo, de que el interés, digamos, manifestado a través de gatillar estos retiros al momento de vencer el plazo, esto es algo que se dio y puede que se dé también respecto a este tercer retiro. No son cifras muy significativas, pero sí lo vamos a ver seguramente cuando se publiquen las estadísticas por parte de la superintendencia en los próximos días. Lo que sí podemos decir es que como resultado de estos tres retiros, hubo en su momento digo, porque nuevamente insisto en que son cifras dinámicas, hubo más de 4 millones de personas que agotaron los saldos en sus cuentas. Evidentemente muchas de esas personas después en los meses siguientes siguieron cotizando y por lo tanto tuvieron saldos muy pequeños. Y eso es lo que nos hacía a nosotros poder proyectar que en el evento de un cuarto o un quinto retiro, que fueron los que se discutieron posteriormente, había del orden de 2 millones de personas que no tenían saldos en sus cuentas, prácticamente 2,7 millones que tenían saldos muy inferiores, incluso a 1 millón de pesos, y que por lo tanto en el evento de un nuevo retiro sería más de 5 millones 100.000 personas que podría quedar sin saldos y por lo tanto prácticamente el 45% del total de los afiliados al sistema. Entonces, las cifras son elocuentes, son muy significativas, hablan de un gran impacto en el sistema de pensiones, pero sobre todo un impacto en las futuras pensiones de los chilenos. Bien, Rodrigo Gutiérrez, gerente general de CIEDES, muchas gracias por esta conversación aquí en ADN Hoy. No, gracias a ustedes. Que esté muy bien.